Este episodio se llama Ángela. Este nombre tiene varios significados para mí. Si le ponemos el apellido Monroy y la ubicamos en Bogotá, Colombia, tenemos a una mujer que es mi amiga. Tiene 33 años igual que yo. Tuve el placer de encontrármela en mi camino de vida hace ya varios años. La conocí antes, durante y después de varios procesos de vida. A ella le quiero agradecer el dejarme conocer y escuchar sus procesos. Ángela escribe hermoso. Escribe como terapia para sacar su dolor y dar fuerzas a las personas. Ha tenido que ser resiliente más de una vez en la vida. Su camino ha estado marcado por la partida temprana de miembros de su familia. Las depresiones y trastornos de salud mental que la han acompañado a lo largo del camino la han hecho una mujer resiliente. Un día, Ángela se convirtió en madre de una hermosa niña. En su cotidianidad, varios golpes fuertes vinieron después de esto. Algún día llamó a la puerta una enfermedad, el cáncer. Muchos temimos por lo que le podía pasar. Siempre esperamos sus posts después de sus intervenciones. Ella nos describía su enfermedad y nos la compartía con las fuerzas que tenía para hacerlo. Esta mujer atravesó esta enfermedad con fuerza y valentía. Ángela es artista, es creadora, sensible y resiliente. Bienvenida, Ángela. Hola Sony, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, primero es hermoso una entrada como estas. Eh, me perdí por allá en lo que decías de cómo nos conocimos y todo, cómo llegó a mi vida. Y simplemente es hermoso y de mucho respeto como las personas ajenas a tu núcleo, eh, a tu familia como tal, te ven. Y más estando a miles y miles y miles de kilómetros, estando en otro continente y están los sentimientos vivos de cómo nos vimos y compartimos en esas clases que estuvimos juntas. Entonces me siento más que halagada y honrada con un recibimiento y y un inicio de estos que lo único que me hace decir, aparte de agradecer mucho, es te quiero y te adoro. Gracias por Oh, esta entrada tan maravillosa. ay, yo también te quiero y te adoro. Y estoy feliz que estés acá. Me encanta estar en la vida, porque es la vida, Sí, es lo que somos, es lo exacto. que hay. Y bueno, gracias por hacer parte de este proyecto. Tú eres una parte muy importante de este proyecto. Y, y pues gracias por abrirnos el espacio de conocer tu historia. Eh, y bueno, estoy nerviosa porque en serio, como que estoy muy emocionada. Porque sí, te quiero un montón y como que siento que es una historia como tan fuerte, pero también tan bonita, de tanta resiliencia que bueno, me pongo nerviosa para empezar a abordarla. Entonces, bueno, vamos a empezar, mi Angie. Claro Eh, que sí. bueno, mi Angie, tú siempre has sido una persona a la que le gusta estar frente a las cámaras, modelabas, siempre has sido un sinónimo de seguridad, de belleza, sobre todo en las fotografías, porque a ti te gusta mucho. Yo recuerdo cuando te conocí que compartías muchas fotografías y yo decía, oh, qué mujer tan segura. Unas fotografías muy, muy buenas, yo me acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos contando, que tú nos cuentes cómo era esa Ángela que yo conocí, cómo era la universidad, todo. Bueno, pues para iniciar, yo salí de un colegio de monjas donde ser lindo, sexy, sensual no era, primero pues no era bien visto, aparte que estamos muy jovencitas, pero dentro de la universidad, donde es un mundo muy grande, donde es un mundo totalmente diferente, fue la primera vez que compartí con tantos hombres y yo nunca había visto como en mí esa parte linda, sensual, pues porque obviamente eso ni te lo dicen en el colegio, o bueno, en mi caso no, porque yo empecé a comparar, o sea, para mí los niños eran como cosas, ¿sí? O sea, Ujú. es más, a mí ni siquiera me gustaban los niños, yo estaba un poco confundida con eso porque me parecen tan bobos que yo era como,
y se mueren por un niño, o sea, se suben la falda, o sea, sí, o sea, no sé cómo la cosa. Entonces entro a una carrera donde la mayoría eran hombres, habían varios énfasis como cine, foto, diseño gráfico, sonido, televisión, y yo me fui por el cine, pero resulta que mis amigos que estaban en foto, y yo era así súper creída porque tenía amigos fotógrafos, pues obviamente estábamos en la universidad, no teníamos dinero, no tenemos para contratar un modelo, entonces muchas veces yo les serví. Pero entonces yo empecé así, y como yo me sentía wow, espectacular, pues entonces ellos me decían, no, venga, ¿será que podemos hacer tal foto? Y fue el uno y el otro y el otro, y me convertí la, la modelo de la universidad en esa época. Y esas fotos, a pesar que yo me veía muy segura y muy linda, empezaron en mí una eh, inconformidad y una inseguridad tenaz porque yo veía las modelos y pues eran mucho más delgadas de lo que yo era. Entonces ahí empezaron mis problemas también con la comida, ahí iniciaron, creería yo, porque yo no me sentía tan delgada como las que ellos querían contratar, y pues como me gustaba eso, pues yo decía, no, pues yo también tengo que estar a la altura y en la delgadez pues para que me contraten. O me contraten no, sino que me sigan diciendo porque para mí era maravilloso, ¿sí? Entonces, esa Ángela que se veía segura al principio sí está muy segura, pero si hacemos, digamos, como un recuento de mis fotos, las últimas de los últimos años, yo ya me veía bastante delgada, bastante desmejorada, eh, pero era precisamente por eso, por esa ansiedad de que yo me quería, estuve en un colegio donde yo creo que fui el patito feo, era como de las niñas así como no tan wow, eh, y pues yo me quería ver genial, y cuando yo me veo en estas fotos así espectacular, maquillada, con tacones, divina, pues eso a mí me gustaba mucho. Entonces se unieron dos cosas, lo que parecía la inseguridad, y se unió la inseguridad de querer ser más de lo que yo podía ser. Entonces fue una época muy bonita, pero es una época agridulce para mí de todas formas, porque fue en la época en la que yo creería que me empecé a enfermar de todo lo que viene después en un futuro, toda la parte gástrica. Mm, ok. O sea, no comías, te saltabas No, comidas. no, y yo decía, tengo sesión hoy y me voy a tomar un tinto o me voy a Mm, fumar un cigarrillo. Y ya, o sea, esa era como la dieta, las fotos eran hasta las 6 de la tarde, yo quería estar así, y pues obviamente siempre yo creo que hay una historia detrás de cada imagen, así sean este tipo de imágenes, este tipo de fotos de producto. Siempre hay una historia detrás, siempre hay un afectado y siempre hay un beneficiario. Entonces, en mi caso yo era de las dos, la beneficiada, pero también era la afectada. Sí, porque mm, yo era principalmente la que me estaba matando de hambre para poder eh, conseguir y que me siguieran llamando. Sí, entonces esa fue esa época, pero fui feliz, o sea, fui feliz por cómo me quería ver, sí, o sea, yo quería dejar de ser el patito feo y ser la espectacular y todo, y así pasó. Yo me encontraba con mis amigas 3, 4 años después del colegio, y era como, wow, ¿qué te hiciste? No sé qué, wow, y yo era como, ah, sí, porque pues yo en el colegio era un chino, sí, o sea, yo era la capitana de fútbol y era la que no sé qué, y me daba en la cara porque me hacía falta o cosas así. Entonces, después dije, no, pero yo no soy tan maluquita, me quiero arreglar. Y la forma de arreglarme fue así. La forma de salir del cascarón fue con las fotos, y ya después me dejé llevar la cabeza de eso y ya, no fue lo mismo. Y ahí también, obviamente, empezaron mis problemas. Me diagnosticaron en esa época anorexia nerviosa, empecé con la ansiedad, me dio depresión, pues yo creo que cualquier persona que sufre, que tiene trastornos alimenticios, pues está asociado también a cosas mentales, y pues yo estaba mal, ya estaba falta, llegué a un peso muy bajo para mi estatura, y, y simplemente yo pensé que estaba feliz, pero mm, realmente no era feliz. Sí me gustaban las fotos y la producción y todo, pero esa parte que tenía que ver necesariamente conmigo, pues no era feliz. mm, claro.
Bueno, ahí tenías más o menos 19, 20 años, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, Ángela tiene otra faceta, digamos, eso fue a los 19, 20. Ángela tiene otra faceta porque Ángela nunca se ha quedado callada. Ahí fue más o menos cuando yo te conocí, creo también. Pues ya tenías integrado lo de las fotos y ya sí. luego yo recuerdo a Ángela. Ángela nunca se ha quedado callada, habla ante las injusticias, es muy dada a la lucha. ¿Cómo es esa faceta de Ángela? Bueno, entonces, yo creo que se lo debo en parte a mi signo, soy Libra, y segundo porque yo no sé, pero desde que soy mamá siempre he sido la persona que no me parece y por esto y siempre pelea o discute más bien con argumentos. Sí, me raya mucho cuando no tienen argumentos para decir las cosas, eso sí me molesta un montón. Pero yo siento que es desde que soy mamá, por el hecho de que tengo una hija, por el hecho de ver que la sociedad siempre le da más duro a las mujeres, que siempre hay una desigualdad en absolutamente todo, que si tú eres la primera hija tienes que servir, si eres la última hija tienes que servir, o sea, mejor dicho, que las mujeres nos pasamos sirviendo, ¿sí? Y entonces, en ese caso, más que todo, mejor dicho, a nosotros no nos quiere la sociedad, a nosotros nos quieren. Los sueldos son terribles, y para el niño, qué pelotera para que vayas o para que estés con tu hijo. Si tú eres mamá y no trabajas, entonces eres mantenido, pero si Ay, se está yendo la mamá, conexión. entonces cualquier decisión que uno tome como mamá afecta a la sociedad de alguna forma que te hace culpable, que te hace sentir culpable de las decisiones que tomes por tu hijo o para tu hijo. Entonces, más que todo, mi lucha en este momento es así. Mi lucha de antes era sobre todo las parejas y el amor romántico. Entonces, si mi novio o mi pareja no me acompañaba a las cosas de mi familia, entonces mi familia automáticamente no es que se tiene a otra. Que si el miedo de que se le presentes a tus amigas porque no falta la bandida, cuando el problema no es de ellas, el problema es de él, ¿sí? Porque para ser infiel no te tienen que apuntar en la cabeza ni nada. Yo peleaba mucho por esa parte de la fidelidad, ¿sí? Después me di cuenta que es también muy difícil la monogamia y todas esas vueltas que ahorita se están hablando tanto, pero digamos en mi época era eso y se sigue viendo, porque la infidelidad siempre hay y por parte y parte. Sí, pero por lo menos traté como de sacar un poquitico, ay, que usted me quitó a mi novio, ay, que no sé qué, cuántos, es una estupidez, o sea, los que escogen son ellos escogen si son fieles o no. Mm, Entonces, eso también es una herencia del amor romántico y todo eso de las cosas por las que uno lucha que ya no sean así, que el amor es que la salud y la enfermedad hasta que la muerte los separe. Pero mm, ¿quién me asegura a mí que el amor es eterno? O sea, hasta una cosa que el amor es eterno y otra vaina que es costumbrismo, porque los papás de hoy en día, no lo digo por mis padres porque ahí sí ya veo otra cosa completamente diferente, ujú, pero se acostumbran el uno al otro y no es que me muero sin que el otro esté, sino que me muero es sin la costumbre que tenía con el otro. Entonces esa es esa lucha académica que yo la viví en la universidad y en la escuela de cine también la viví mm, mucho, que sí. el profesor estaba haciendo el comentario, la charla y ¡pum! Tiraba la charla machista Mm, y hacía el comentario feo de las mujeres, de lo que somos para ellos y era como, qué sí. maluquera. Y entonces yo me quedaba callada. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Y entonces en el caso de un hombre que dice que usted, ay, por favor, Monroy, no dañe la clase, ¿sí? Porque nosotras somos las locas, las que dañamos, las que interrumpimos, las que no dejamos, cuando ellos son también los que hacen unos comentarios totalmente misóginos. Sí. Entonces, esa es la Ángela, como era un amigo, la Ángela luchona, la de antes de ser mamá y la de ahora siendo mamá, y la Mm. lucha con la maternidad Y la lucha en esta continúa. sociedad. Ajá, Sí. sí, eso sí. Sí, 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 bueno, yo también en la escuela vi eso, entonces, sí, hay mucho machismo, demasiado, o sea, Ah, sí. horrible. Sí, 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 sobre todo, no, yo pienso que eso se ve en todo, en muchos, ¿cómo decirlo? No solamente, a veces uno dice, no, es que en el cine se ve mucho,
pero se ven todos los trabajos, en todos los dominios. Y sí, porque es que ese es como el machismo que se le inculca a, a las personas y hasta a las mismas mujeres, ¿no? El quedarse calladas, sí, muchas hasta se ríen del chiste o esperan ser escogidas o bueno, sí, el amor Sí. romántico. Ujú. Ujú. Bueno, mi Angie, ¿cómo comienzas a ser consciente? Ya nos habías hablado un poco de la depresión. ¿Cómo Ujú. comienzas a ser consciente de tu depresión y cómo te das cuenta de que padeces un trastorno mental? Ok, bueno, como bien había comentado que yo empecé con unos picos, con una anorexia nerviosa, pues entonces yo empecé a no dormir. De hecho, cuando supe que era anoréxica fue una vez que mi mamá me acompañó a comprar ropa y la vendedora me estaba pasando la talla que yo normalmente era, que yo era talla, o siempre he sido talla 6. Y la muchacha me fue pasando 6, 4, 2, y a mí la ropa me quedaba volando. Entonces cuando yo le digo, cuál es la que está atrás de 2? ¿Cuál es la que le sigue? Y me dice, no, 0. Entonces cuando yo escuché 0, yo dije, ¡ah! ¿Qué pasó? Pero yo no me veía por cómo me veían. O Mm, sea, mi mamá se puso a llorar y yo era, pero ¿por qué llora? Que yo no me veo así. Entonces, aparte de todo, tenía una dismorfia ahí corporal porque yo nunca me veo el cuerpo como los demás me lo ven. Entonces ahí empezó como ese momento. Ya cuando el tiempo en la universidad empezó a pasar, yo empecé a faltar a clase, no dormía. Yo pasaba 2, 3 días sin dormir, unas ojeras hasta acá. Y, y empecé como a hacer cosas, como dirían las abuelas, disvariar, decir ujú, cosas que nada que ver una con la otra. Tuve en esa época una decepción amorosa y ese fue como el punto débil para yo caer, ya en que no me levantaba, me la pasaba llorando todo el tiempo, eh, me encerraba, me lastimaba, pero yo no sabía que ahí yo tenía algo, o sea, yo pensé que, pues, yo tengo un tío que me dijo, no, usted se le está metiendo el diablo, y yo, no, ¿qué es eso? ¿Por qué? Entonces yo pensé que me estaba como transformando o que me estaba dando algo, pero nunca jamás pensé que era mental. Bueno, ujú, eh, de ahí pues yo ya estaba en un punto muy, muy feo y me hospitalizaron en una clínica psiquiátrica aquí en Bogotá. Yo ni siquiera sabía que era una clínica psiquiátrica, o sea, yo pensé que era por allá donde a la gente la envolvían en sábanas y le ponían inyecciones y lo que llamaban loquero, porque yo no estaba asociada a eso. Yo ahí tenía 10 21 años, creo, y me hospitalizaron y ahí empecé a ver que yo tenía problemas porque necesitaba pastillas para dormir, necesitaba pastillas para caminar, necesitaba pastillas para hablar, porque yo perdí el habla, o sea, yo no hablaba. A mí esa decepción amorosa, más una depresión que yo ya llevaba, que en esa época no sabía que era depresión, me llevó a no hablar, a no comer, a no dormir, bajé mucho de peso, pero yo no me veía así. Entonces me acuerdo que a mí me veía en nutrición en la clínica, me veía un psiquiatra y me veía, no me acuerdo qué otro médico, pero era un tercer médico. Y me acuerdo que yo hacía todo lo posible para lastimarme, o sea, yo me tenía que lastimar, ¿sí? Y me daba rabia no poder llorar, tal vez el medicamento era tan fuerte que yo como que no podía expresar lo que sentía. Y ujú, empecé a ver la gente que me rodeaba en la clínica y dije, oiga, no, yo sí estoy como mal, o sea, tengo algo, porque yo veía gente que hablaba sola, que se mecía, o sea, ya era punto muy, muy alto de ver señoras que hablaban con paredes, todo. Y yo decía, yo no estoy en un sitio normal, porque yo había estado hospitalizada muchas veces, pero por asma, porque me salió una hernia, por cosas así, pero nunca había estado hospitalizada por algo mental y eso me impactó. Ahí me di cuenta que yo tenía un problema. Ya un psiquiatra me empezó a hablar sobre los síntomas que yo tenía, sobre los diagnósticos que tenía, porque pues en esa época a mí me diagnosticaron con bipolaridad, porque sí,
yo tuve unos picos antes de ser hospitalizada muy pesados, muy fuertes. Eh, Habían días en que yo quería hacer de todo, quería ser fotógrafa, modelo, quería escribir el guión, o sea, todo. Y a la semana después estaba en una cosa terrible, que yo ni me levantaba de la cama, que ni comía. Bueno, cuando estaba con el estado eufórico, yo pues yo no, o sea, yo comía y era el atracón y después me sentía culpable y lloraba porque me había pegado la comida de la vida y después vaya y trate de como de quitarme esa comida de encima y esa culpa, pero eran de semanas, unos días así muy para arriba y otros días muy para abajo. Pero eso yo lo empecé a atender ya hospitalizada. Ahí fue cuando el médico me dijo, usted posiblemente tiene un trastorno bipolar. Y yo, la palabra bipolar yo ya la había escuchado, pero como insulto. Oye, usted es como bipolar, ¿no? Un día sí, un día no, al fin qué. Eso porque lo toman, o sea, son tan ignorantes la sociedad que toma eso como un insulto. Uy, esa vieja es como bipolar. Uy, ese señor es como Sí, bipolar. Como si bipolar fuera un insulto. O sea, es una enfermedad que hay que tratar. total. Entonces, ahí con ese diagnóstico y con todo lo que me dijo, y yo como me medio me sentía, dije, no, yo tengo algo. Por eso yo a mis primos que están atravesando los 18, 19 años, yo les digo, duerman, es importante la Mm, higiene del sueño. Yo duré mucho tiempo con insomnio y a mí eso me afectó mi cabeza, ¿sí? mm, Porque yo no dormía por muchas cosas. Pensar, la ansiedad te hace no mm, pensar, te hace estar así como un zombie con miedo, temblando, el no comer, el querer comer, pero no porque tú no quieres subir de peso y entonces yo pasaba noches en vela. Entonces todo eso me empezó a rayar el disco fuerte y ya cuando veo un diagnóstico y cuando veo todo, mi mamá lo veía y decía, no, es que yo no creo, porque mm, incrédulos hasta, quién sabe, o sea, ya hasta hace poco, de hecho, hasta después de detectarme el cáncer, mis papás dijeron, no, sí, ella tiene algo, pero eso fue hace muchos años, eso fue hace ya más de 10 años. Y hoy en sí, día yo les mostraba, bueno, hace el año pasado les decía, miren, este es mi diagnóstico, yo tengo esto. Mi mamá era como, ella no podía creerlo, mi papá tampoco, pero ya todo lo que nos ha pasado y todo lo que ha llegado a nuestras vidas les ha hecho entender que las enfermedades existen. Y sí, yo le decía a mi mamá, así como tú tienes que tomar todos los días medicamentos para tu tensión, para que no te dé un infarto, para que tu sistema circulatorio funcione bien, yo tengo que tomarlos para que mi cabeza, mejor yo pueda hacer la vida diaria. Entonces ya, fue después de mucho que lo entendieron y bueno, lo asimilan, pero casi siempre los mismos familiares son los que se rehúsan a entender que estas cosas pasan mm, y que las podemos tener. Yo le decía a ellos, es que hasta puede dar depresión por vejez, o sea, ustedes se pueden envejecer y les puede dar una depresión por vejez, se llama así también. Sí, ujú, y mi mamá lo entendió cuando la pensionaron, o sea, ella amaba su trabajo y todo, ella estaba cansada, pero ella amaba sentirse útil, porque ese es otro concepto, que estar en la casa ser inútil, sí. sí, entonces así me di cuenta, mi Ay, son. bueno, fuerte. Sí, Muy bastante. bien. Y mi Angie, luego, pues cuando se tiene una enfermedad, un trastorno, uno lidia con eso mucho tiempo o pues toda su vida. Yo pienso que es algo que tal vez no se va a ir como muchas personas piensan, como no, pues es un episodio y ya un trastorno es otra cosa. Es algo como el funcionamiento también del cerebro. Entonces, a la hora actual, digamos, esto obviamente siguió. Me imagino que empezaste a entenderlo, empezaste a decir, bueno, funciono así, yo funciono de esta forma, empezaste a conocerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas? Digamos, ¿cómo manejas eso? Y más cuando eres madre, ¿cómo haces para hacer eso? Bueno, pues como les había contado, yo ya había perdido un bebé que me dejó muy mal psicológicamente. No nos O habías sea, contado, no nos habías bueno, contado. o sea, no, es que, bueno, resulta que yo perdí un bebé con un,
que tuve, que bueno, fue una relación bastante tóxica. De esa relación, pues yo quedé en embarazo, eh, tuve un bebé y el bebé nació con una malformación en el corazón y él falleció a la semana y media de haber nacido. A mí eso me dejó muy mal, o sea, psicológicamente me dejó muy mal. Pero algo que hice, como ya sabía que yo ya tenía mi trastorno y hacía mi psicoterapia, los medicamentos, bueno, por esa época yo ya estaba como nivelada y caí de nuevo, tuve una recaída, pero como ya conocía mi mente y mi cabeza y mi forma de hacer, lo primero que hice fue buscar ayuda psicológica, hablé ese tema, entonces me dolió mucho, de hoy en día es una de las muertes que más me ha dolido y más de las que más me duele hablar, pero lo cuento porque ahí cuando lo tuve a él, ya sabiendo mis antecedentes, hice todo lo posible para estar o hacer terapia posparto, para que no me diera una depresión posparto, que son tan peligrosas y las mamás no es que no le pongan atención a eso, el mismo entorno en el que están, la misma pareja o los papás o lo que sea, no hacen lo posible para que ellas estén en, en terapia posparto. Las depresiones postparto es lo más difícil que hay, aparte de todo se pueden heredar, o sea, pueden pasar muchas cosas con eso. Entonces, bueno, digamos que por esa época lo traté. Al poco tiempo quedé embarazada del que es mi esposo actualmente y de ahí nació mi hija Miranda. En ese embarazo y después del embarazo y hasta el día de hoy yo sigo en terapia para brindarle una mejor maternidad, ¿sí? Para brindarle un mejor espacio y que ella no tenga que pagar los platos rotos de mis recaídas o mis dolencias o de mis malestares. Maternar con un asunto mental es fuerte y por lo que dije antes con la sociedad en la que estamos, en las que nosotras las madres tenemos que ser perfectas, nosotras las madres somos los seres más imperfectos, les cuento. O sea, si usted piensa que su mamá es la mujer perfecta y todo, sí, para usted su mamá es perfecta, pero uno de mamá jamás se va a sentir la mamá perfecta, jamás, jamás, porque hay muchas cosas para que nosotras padezcamos algún trastorno mental, ¿sí? Desde la misma ansiedad que genera absolutamente todo lo que genera el embarazo, y eso no es solamente en el embarazo, uno se queda con eso para toda la vida, ¿sí? Ujú. Entonces, dime. No, no, no. Maternar con una enfermedad mental, Maternar con un trastorno trastorno mental mental. es de responsabilidad. Es de responsabilidad. Hay familias que dicen, no, como, ay, no, tengamos un hijo y otro y otro y otro y Sí. otro, y están en su total derecho. Pero también es un derecho y un deber que la mamá vaya a terapia. Eso no es fácil, tener un embarazo. No solamente son los cambios que sufre el cuerpo, que ya son bastante difíciles, sino los cambios hormonales. Uno ya ve la vida de otra forma. Uno es mamá desde el momento que es mamá hasta no sé cuándo, uno toda la vida va a vivir cansado, ¿sí? Por eso cuando usted está en embarazo y le dicen duerma, 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 sí, efectivamente, porque así su hijo tenga 30 años, uno no va a dormir tranquilo de la fiesta en la cosa en la que está, porque los problemas de los hijos se convierten automáticamente en los problemas de uno. Entonces, en mi caso, hablo por mí y quiero hacer esa aclaración, no para Ujú. que después no vayan a hacer pronto falsas acusaciones sobre que, porque yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra ni nada de eso, estoy hablando desde mi experiencia con un trastorno mental en diferentes facetas, en esta parte como mamá. Eh, a mí me ha servido muchísimo tomar estas cosas con responsabilidad. Y no es que la que no lo haga no sea responsable, es lo digo por mis antecedentes. Eh, y es hacer terapia, psicoterapia, de hablar con su psiquiatra, de hablar con su psicólogo, de así tenga una red de apoyo pequeña, si sea su esposo y su suegra, o su esposo y su mamá, o sus papás, o sus amigos, Mm. hablar con su red de apoyo siempre es importante, porque siempre,
Así cuando uno ve el panorama oscuro, hay una pequeña lucecita y lo que nos queda a nosotros como seres humanos, en especial como mamás, es aferrarnos a esa pequeña lucecita que se llaman hijos. Lo digo desde que nuestro panorama es un poco oscuro. Hay mamás que no tienen esto, hay mamás que están tranquilas, hay mamás que no les preocupan tantas cosas como nos preocupan sobre todo a las que tenemos trastornos, y Mm. felicidades por ellas y bendecidas. Y esa es la verdad, la verdadera bendecida y afortunada, esas mamás que maternan tranquilas. Y esa es una de las luchas de las que habíamos hablado hace unos puntos anteriores, y es luchar porque la maternidad sea una decisión propia y tomarla con toda la sinceridad y la responsabilidad posible las que podamos tener, porque los niños no tienen absolutamente la culpa de nada, de nada, de nada. El mito, ¿no? Que ellos piden venir y piden, no, o sea, uno los trae al mundo, y si los va a traer, pues ojalá que sea la mejor manera. No se necesitan tantas riquezas para eso, de pronto se necesita un poquitico de estabilidad emocional. Sí, lo más importante. Hay un momento, como en la presentación hablábamos, hay un momento que golpea fuerte tu vida y es, digamos que si podemos hablar de las enfermedades, tenemos ya, había una enfermedad en la mente, ahora entonces vamos a hablar de una enfermedad que ataca al cuerpo y ese es el cáncer. Cuando llega esta enfermedad a tocar la puerta, wow, que la verdad, no sé, pues me gustaría que nos contaras cómo, cómo fue ese momento. Sí, sí, si te sientes bien de compartirnoslo. Eh, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se siente? Porque también es muy fuerte. Es de los más fuertes que he vivido. Realmente, uno tiene estigmatizada la palabra cáncer como cáncer igual a muerte. Sí, así, igual. Cáncer es estar enfermo y te vas a morir, más o menos. Eh, pues digamos que en mi familia, en especial mi familia materna, se vio muchos cánceres de distintos, pero digamos que uno, y ese es como de pronto el ego humano a veces, y es jamás pensar que esas cosas le puedan pasar a uno. Mm, Y el médico, cuando me dijo, usted tiene cáncer, y yo me eché a llorar y me va a morir, él me dijo, mire, para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Entonces, vamos a ver en qué grado está, qué pasa, pero pues a lo que voy con esto es que, bueno, yo me enteré de mi cáncer de la forma que era la menos sospechosa, yo iba por otra cosa, yo estaba en clases de pole dance, feliz porque pues es un deporte en donde uno puede como experimentar y ver su cuerpo de una forma absurda, y la gente lo malinterpreta también un montón. ujú, Pero yo estaba feliz en mis clases y una vez sentí un dolor horrible que no era ni en el abdomen ni en la espalda, era una cosa en la mitad, que yo me sentaba y sentía que me sentaba en una pelota. Entonces, yo estaba en ujú, clases, me dolió horrible, empecé a sangrar, me llevaron de urgencias, y pues uno que lo que piensa si tiene un dolor así abdominal, de pronto es un embarazo, eh, o, o un quiste, no sé, o sea, uno piensa cualquier cosa, o pues en mi caso yo no pensaba que fuera como tan grande ese asunto. Mi esposo me lleva de urgencias, me hacen ecografías, todo, no encontraron nada, lo único que encontraron fue unos problemitas, tenía venas, varices pélvicas, me llevaron donde el especialista, y yo me acuerdo que él me dijo una cosa súper clara, me dijo, bueno, esta cirugía se arregla como un cateterismo, necesitamos ver si tienes hemorroides, y si las tienes, veré qué grado están, por lo tanto te voy a mandar este examen, rectosimoidoscopia. Y yo, listo, me hicieron mi rectosimoidoscopia, me sedaron, me desperté de la anestesia y yo veo que la doctora me está viendo con una cara de terror que yo no podía con ella. Yo dije, no, que mis hemorroides deben estar terribles. O sea, yo ujú, no imaginé jamás. Sí, o sea, la señora me dice, no, pues no, las hemorroides están bien y todo, pero pues es que eso no es lo malo. Lo regular fue que le encontramos un tumor de 5 centímetros en el recto. Y yo, mm, tumor igual
a cáncer, o sea, todo. Ya Sí, la cabeza va más allá. Yo le dije, no, pero ¿cómo así? Tal cosa, o sea, pero ¿qué hicieron? Entonces hicieron una biopsia. La biopsia se demoraba una semana. Fue la semana más larga de mi vida. claro. Me llegó al correo la biopsia y yo no entendía nada. O sea, yo no entendía nada porque eran unos términos rarísimos y mi mamá me leyó y claro, decía, no sé si carcinoma, cha, 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 eh, un poco más de la mitad invadido. Yo no podía creer eso. O Mm, sea, yo tenía cáncer, pero sí. no, yo no lo asimilaba así como tal, sino yo esperaba que fuera un error, no sé. Pedí una cita con un coloproctólogo, Ujú. la tuve y yo hasta ahí decía, bueno, de pronto sí, es una cosa cancerosa, pero no tan grande o no tan grave. No, pues él me la lee, me dice, tienes cáncer de recto, la mitad invadido, está entrando etapa 2 y hay que hacer algo ya, porque ellos crecen muy rápido. Y yo, ahí se me vino el mundo abajo, el Sí, mundo se me vino claro. abajo. O sea, ahí otra vez mis ganas de morir volvieron, otra vez vino la ansiedad a atacarme, a no dejarme dormir. Bueno, cabe aclarar que para esa época yo ya me habían dado de alta con mi diagnóstico, o sea, ya lo manejaba súper bien, ya dormía Ujú. por mi cuenta, comía bien, o sea, yo llevaba una vida un poco más tranquila. La noticia pues me cayó como un baldado de hielos, ¿sí? Y no solamente a mí, comunicarlo había sido peor, o sea, terrible. Llegar a la casa y decir efectivamente es cáncer, por esa época, por esos días estaba cumpliendo mi papá años, fue un cumpleaños supremamente amargo, Mm, me tenían que hacer tratamiento y bueno, cuando este señor coloproctólogo me dice, te tiene que ver un oncólogo, oh, una no, palabra. la palabra oncólogo es, no sé si es peor que el mismo cáncer. Me vio el oncólogo y me mandaron un tratamiento sumamente pesado, que hasta el día Ujú. de hoy, después de un año y medio de recibirlo, tengo secuelas fuertes. Em, pero es eso, es como también la mente se adelanta a todo y yo a estas alturas digo, la mente hace unos escenarios tan catastróficos Ujú. que por más duros que fueran, no fueron terribles, o sea, no fue algo que uno diga, marica, o sea, y perdón la grosería, No, Frank. o sea, Pues tenaz, hablar tenaz, normal. tenaz. No, o sea, uno piensa que es lo peor y puede ser muy duro, muy grave, pero la mente lo dibuja de una forma catastrófica. Ujú. Y eso es lo que uno vive. Eso tan catastrófico es lo que uno se come. Es Claro. lo que uno vive. No lo que realmente es. Obviamente que fue terrible y fue tenaz, pero la mente lo dibujó de otra forma y eso es eso es con lo que uno se queda. Dios mío. ¿Ves? Sí, es duro. ¿Y qué es lo primero? Pues de todas estas, no es lo primero, que de todo lo que llega así a tu cabeza, eh, de este remolino de pensamientos, ¿cuál fue el escenario como el más fuerte que llegó a tu cabeza? Bueno, en cuanto a mí, pues claramente recibir la noticia de la enfermedad fue tenaz. Pero digamos que en ese momento en el que yo estaba con mis quimios y todo, mi abuelita materna también. Ujú. Entonces nos llamábamos a darnos tips para soportar las quimios, para que fue el masaje en la cabeza para que crezca el pelo, todo eso. Entonces tal vez lo más duro fue cuando ella muere. Ella murió el año pasado. Eh, Eso fue lo más duro para mí porque yo sentí que a mí me iba a pasar lo mismo, porque ella era más fuerte que yo. A ella le hacían las quimios y todo y ellas, digamos que sí, le sentaba mal, pero no era como me sentaba a mí. Entonces ella muere Mm, y yo digo, a mí me va a pasar lo mismo. Eso fue como lo más impactante. Dios. Pensé que de alguna forma
yo también me iba a ir con ella fuera de la tristeza que sentí en ese momento y que siento ahora porque dejó un vacío muy grande. Eh, pues ese momento en el que ella parte, habiendo soportado todas las quimios que pudo, yo no pude llegar ni siquiera al primer ciclo de mi quimio porque me sentó más, dije, no, a mí me va a pasar lo mismo. Ujú. Entonces era pensar en mi mamá, porque era su mamá acababa de partir y yo Sí. pues estaba como que no sé, porque pues a mí me sentó muy mal el tratamiento, yo me puse terrible. Fue eso, fue eso. Tal vez la noticia sí fue dura, pero también he recibido noticias mucho más duras que esas. Mm, Entonces ya sí. como que uno tiene una coraza, eso dice mi esposo, uno ya armando coraza, Wow. y ese tipo de noticias no las afecta tan fuerte como, como a veces se piensa. Como un umbral de dolor ya más grande. Sí, sí, total, Sí. Mm. total. De hecho, me Mm. puedo tatuar el alma sin sentir. Ah, no mentiras. Ah. Em, bueno, em, luego de esto, también tengo una pregunta que me interesa mucho porque digamos que nosotras las mujeres somos muy, como tú decías al principio, ¿no? El cuerpo, cómo nos ven, que es una presión muy fuerte, es una presión muy, muy fuerte. Y, y pues también me identifico mucho con, ay sí, tengo aquí como que este gordito acá, esto acá, como que uno quiere ser perfecto y pues esto viene bombardeado de todas partes, ¿no? Antes era de la televisión, de las revistas, ahora es Instagram, es todo. ¿Qué pasa con ser mujer, digamos, en este proceso? Porque es un proceso en el que el cuerpo cambia, en el que sabemos que hay muchas cosas que se pierden, o sea, tanto, por ejemplo, libertades, como si hacías el pole dance, por ejemplo, que te sentías súper, súper bien haciéndolo y bueno, ya como que ya no puedo volver, y también que cómo cambia el cuerpo y cómo asimilas eso, sobre todo habiendo creado como como habías dicho antes, yo era un chinito y luego ya quise como, sí, como me entré en las fotografías y todo y eso me representaba. Ahora Ángela, ¿cómo vive este proceso, esta transformación? Bueno, me costó un montón, un montón. Yo vengo de una dinastía de mujeres con cabellos espectaculares, con unos pelazos. Entonces, se me estaba empezando a ir lo que más me gustaba de mi cuerpo, porque pues de todas formas siempre tendremos algo que más nos gusta de nuestros cuerpos. Ujú. A mí siempre fue el pelo, siempre tú me conociste así con el Sí, pelo larguísimo. larguísimo, súper Mm, abundante, espectacular, y que eso se empezó a ir poco a poco, pues obviamente que me dio muy duro. ujú, Entonces hice un ejercicio bastante fuerte para mí y fue cortarme el pelo muy cortico antes de que se me cayera todo el pelo y mandarme a hacer una peluca. No la he usado, no he salido con ella porque empecé a gustarme con el pelo corto. Y así habían ujú, días que yo amaneciera que no me gustaba, que me caía mal, que el pelo, que esto, que lo otro. El pelo siempre me mostró como una forma de adaptarse diferente. sí. Y creo que me estaba enseñando un poco a adaptarme yo a mi cuerpo nuevo porque me operan, me quitan el recto, me dan una bolsa de lostomía Ujú, y pues obviamente mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a adelgazar bastante, los senos se me cayeron más, eh, me encalambraba, pero gracias a esa bolsa estaba vivo, ¿sí? ujú, Entonces era vivir con ella y sentirme mal o vivir con ella y aceptarme. Entonces empecé a escribir y a escribir, a escribir sobre cómo me sentía con mi cuerpo, con mis cambios, con lo que hice, con la peluca. Y pues bueno, hay una persona principal por la que yo hice esto y fue mi hija. ujú,
No quería que ella pasara por un mal momento, o que su infancia, parte de su infancia hiciera ronda en la mamá que estaba enferma, que claramente no pidió eso, pero quería yo darle un buen espacio a ella, entonces le ponía la peluca, jugábamos con eso, que buscar que las pelucas de colores, que masajes en la cabeza, que hasta el punto en que ella dijo, ay mami, yo me quiero cortar el pelo como tú. Entonces yo como, Mm, wow, o sea, eso es uno de niño, de niñas con su pelito largo y no sé qué, y ujú, entonces piensa que las mujeres, pues me pasa eso de niña, que las mujeres con el pelo corto, pero mujeres con el pelo ujú, largo sí gustaban. Entonces, esos son cosas de niños. Y yo ujú, no quería que ella pasara por ese momento amargo por el que ya estaba pasando mi esposo, por el que ya estaban pasando mis papás y mis demás familiares. Yo quería que ella tuviese un momento alegre, tranquilo, que hablara de esto con normalidad como yo lo hablo hoy en día, y no que sea un botoncito que le duele y le destruya por dentro, porque por lo menos los padres de mi época subestimaban mucho a sus hijos, y uno se pillaba absolutamente todo lo que pasaba en la casa, las peleas, los problemas económicos, todo se lo pillaba, y los niños son muy inteligentes y uno los subestima un montón. Entonces, ya sabiendo esa de que mi hija sabía por lo que estaba pasando, pues hablarle las cosas como eran y hablarle de los cambios que iba a tener. Por ejemplo, la bolsa se la expliqué, mira, esto es, se cambia así, esto sirve para eso, sirve para lo otro. Ya, hablarle con la verdad, porque si yo aceptaba mi cuerpo, quería que ella me lo aceptara también, pero para eso yo me lo tenía que aceptar primero, o si no, no iba a pasar nada. claro. ¿Sí? Si yo me escondía y que no me viera, no me toque, no me mire, aléjese, pues entonces yo no iba a pasar nada. Sí, que normalmente eso era lo que mi mami me estaba, pobrecita. Ella me decía, ay, tápatelo para que no te lo vea. Mm, Pues que esto hace parte de mí. Si tú ujú, quieres, no lo veas tú, pero, y no la culpo, ujú, no la culpo, porque esa generación es así, tápese, no sé sí. qué, ¿sí? Y uno que es un poco más abierto, pues les incomoda, aunque a mi mamá yo veo que le incomoda chévere, porque le incomoda, pero es como, wow, aprendí esto, tiene toda la razón, me gusta, ¿sí? Mm, Entonces han sido cosas interesantes de aprendizaje también entre las dos, ¿sí? Entonces yo le decía, si tú me rechazas, yo me voy a sentir un poco rechazada y me voy a autorrechazar yo no quiero eso. Yo ujú, quiero vivir tranquila porque ya es suficientemente karma tener una, pues karma no, sino molestia tener esa bolsa porque se inflaba de gases, porque a uno le da miedo de doler feo, que se le fuera a reventar en público como me pasó alguna vez. mm, Eh, pues esas cosas a uno las hace terapiarse, o para algo bueno como para algo malo. Y mi psiquiatra sí me lo dijo, bueno, tienes dos caminos, o en la mala o en la buena. Y en la buena es aceptar esa bolsita y los cambios físicos que tengas, eh, para tener una mejor calidad de vida, o la mala es que tú la odies y amargarte. sí. Y, Entonces ya, ujú, con, no, dime. dime, no, que con esta enfermedad aprendí precisamente eso, que uno se puede enfermar en cualquier momento, Mm, y deja para un ratico que para un ratico, y es mejor hacer las cosas cuando uno las puede hacer. De pronto más tarde es tarde. sí. Y entonces, en ese proceso tú decidiste tomar la decisión de yo voy a aceptar todo esto, o sea, no voy a, o sea, en algún momento te quería preguntar porque muchas veces es eh, cuando hay enfermedades, uno dice abrazar o afrontar, o cómo hiciste tú este, este proceso, o cómo hiciste, no sé si integraste los dos, cómo hiciste para aceptar eh, tu nuevo cuerpo. Eso que me preguntaste al principio de abrazar o afrontar, yo creo que es una mezcla de eso, porque uno todo el tiempo está afrontando, ¿sí? Cualquier cosa. No salió un negocio, un familiar se enfermó, perdí dinero, X cosa. O sea, la vida se trata prácticamente de estar afrontando, afrontando, afrontando. Y muy pocas veces abraza.
Ujú, ¿sí? En mi caso decidí afrontar y abrazar para perdonar, para perdonarme, porque cuando uno se enferma lo primero que se echa la culpa es uno. ujú, Debí haber hecho esto, debí haber hecho más ejercicio, debí no haber tomado alcohol, debí no haber fumado, debí, pero lo hice. Y ya, o sea, estaba disfrutando ese momento, tampoco yo me puedo echar la culpa de absolutamente todo. Entonces, cuando afronto esto, decido abrazarlo como si estuviese, yo me acuerdo un vecino por acá cerca, es, es de ujú, una religión, ujú. y yo le hablaba a él de abrazar las cosas. No, 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 pero eso es el demonio, ¿cómo lo va a abrazar? Y yo, bueno, Ay, o sea, el Señor pensó que yo estaba abrazando a Satanás. O sea, no, mm, yo no estaba abrazando nada de eso, estaba tomando una enfermedad y aceptar un proceso, un tratamiento duro como el que me tocó y abrazarlo y decir, venga, o sea, llevémonos bien, ujú, no me des tan duro, eh, yo siento, o sea, no me des tanto palo, pero lo hacía era por eso, porque es mi forma de ver las cosas. Eh, Muy pocas veces yo me abrazaba, ¿sí? Era como ay, no, no, o sea, siempre si ve por hacer esto, si ve y no sé qué, y me daba duro y trataba mi cuerpo duro, y ver que mi cuerpo está débil por un tratamiento para combatir una enfermedad fuerte, lo que me quedó fue abrazarlo y perdonarme y decir yo te amo y gracias por darme, gracias por todo, por dejarme caminar, por dejarme ver, por dejarme sentir, ¿sí? Y esa fue la forma, o sea, afronté al principio para abrazarlo y ya quedarme con ese abrazo eh, de reconciliación. ujú. Ok. Mm, bueno, ¿cómo le explicas a tu hija ese proceso? Ahorita nos hablaste un poquito de la peluca. Y cómo además ya habíamos hecho la pregunta de cómo es maternar con un trastorno, pero ahora cómo es maternar con este proceso, además que se junta. eh, Sí, Porque pues obviamente me imagino que vuelven, como habías dicho, vuelven las ansiedades, vuelve todo esto. Y así no se tenga un trastorno, pues obviamente pues afectan muchas cosas, mentalmente obviamente también. Entonces, ¿cómo hiciste para maternar así? Para explicarle a ella y para bueno, maternar así. pues mira, a ella, yo Miranda le expliqué con amor y le expliqué con la verdad. No me puse con titubeos, o sea, los niños son muy inteligentes, como te decía anteriormente, y muchas veces como, papá, mamá, no, o sea, mi amor, mira, estuve en el médico, me hicieron unos chequeos, eh, me diagnosticaron con esta enfermedad que es un poquito fuerte y la mamá va a recibir el tratamiento, pero antes de cada tratamiento la mamá necesita un abrazo de la niña, de Miranda, porque esos abrazos son sanadores. Entonces yo por dentro me moría explicándole que la mamá tenía una enfermedad que estaba, o sea, yo no le iba a decir como todo, sí, me encontraron un tumor cancerígeno y tengo que hacer eso, no, le expliqué que tenía cáncer, que lo más feo de tener cáncer era el tratamiento, por eso para cada tratamiento yo necesitaba mucha energía, y la mejor energía que yo podía recibir eran los besos y abrazos de mi hija, que me perdonara si me ponía irritable o fastidiosa, porque me puse muy irritable, Pues me claro, puse mal, ¿cómo no? me puse histérica y ella era como, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios. Y por eso a las mamás solteras yo les mando un abrazo enorme y mi total admiración, porque son unas berracas, son lo mejor, sí, o sea, son todo lo que no deberían ser, o sea, la maternidad es compartida, sí, o sea, maternar solas es muy fuerte. Gracias a Dios conté y cuento con mi esposo que me ayudó en ese proceso también tan difícil, dándole tiempo a mi hija. Cuando él no podía pues, por su trabajo, estaban mis papás y yo estaba en lo que el cuerpo me permitía, porque las ganas las podía tener, la emoción las podía tener, pero el cuerpo simplemente no me respondía.
Entonces tratábamos como yo me transformé para iniciar con cosas que pudiéramos hacer desde la cama. Entonces jugar que al maquillista, que jugar que al médico, que jugar al médico, yo salí del médico a jugar al médico, a hacer Mm, tanto de películas, a leer un rato, a que ella era la profesora, cosas que no me sacaran como tanto de la cama y moverme mm, mucho y así estuviera que me vomitara, eh, intenté hacerlo y Dios sabe que lo hice con todo el corazón que una madre puede tener. mm, Sí, de pronto me faltó un poco, pero di lo que pude. Sí, entonces esa fue la forma que se la conté con amor y ella lo recibió con amor. Eh, yo me había adelantado un poco, en esa época yo estaba en el jardín, estaba terminando transición y lo que hice fue hablar con la psicóloga para que pues le echaran un ojo, porque sí tuvo una semana en la que no quería comer, se sentía triste y pues por eso digo, los niños mm, son muy inteligentes. Uno puede sí, estar con la sonrisa de oreja a oreja, pero ellos saben cómo está el corazón de uno mm, frente a cosas que nos conectan. Entonces, bueno, ese por ese lado. Y la otra pregunta que me decías que es cómo es maternar con una enfermedad tan fuerte, es si maternar normalmente es duro, mm, maternar así es mucho más duro, porque tú tienes la presión de que sí o sí te mejoras, o sea, sí o sí. Y así no sean así las cosas que uno se tenga que mejorar, uno se lo mete en la cabeza, porque es que antes uno dice, bueno, ya, listo. Pero uno con un hijo no puede ni quiere, aunque está en su libertad, pero no puede ni quiere agobiarse y sentirse mal. O sea, yo le decía a Miranda que es válido sentirse mal y es válido sentirse triste y es válido llorar y es válido dejar de dar esa tristeza. Entonces, le hablé mucho, le hablé mucho. Entonces, por esa época mi abuelita también estaba con su proceso, ella sí estaba totalmente calvita y a mi hija le preocupaba la parte del pelo. ujú, Entonces ella hizo muchos dibujos de mi cabeza pelada, pero con flores o con olas del mar o con ramas. eh, y pues bueno, yo le preguntaba, mi amor, ¿cómo te sientes? No, bien, bien, bien. Te voy a hacer una carta para que te sientas mejor. Mira, tengo un cajón lleno de mm, cartas ujú, de ella, mami, te vas a poner bien, mami, te amo, mami, eres la mejor, mi mami, mami, mami. Entonces todo eso mm, me hacía como cobrar fuerzas y decir, vamos a dejar las náuseas de lado un poco, intentarlas dejar y seguir adelante. Me acostaba con ella en la noche, compartíamos la cama, la llenaba de besos, como otras veces no aguanté y me ponía irritable y grité y, y eso sí, ahí aprendí una cosa y ella ya estaba más grandecita cuando me pasó todo esto y es que de todas las veces que grité y que me puse histérica y fastidiosa y todo, yo le pedí perdón y le dije que no era que yo quisiera, así que tampoco me disculpaba porque pues uno no tampoco puede coger la violencia de siempre de violencia emocional porque fui gritona y los gritos hieren, la voz mm, en tono altico hiere. mm, Le pedí perdón por eso, le dije que no era mi intención hacerlo así, que le prometía que me iba a mejorar para no ser así. Y ella me decía, tranquila, mami, yo te entiendo. Lo que no quería era que se acostara con su corazoncito triste. Sí, porque eso sí me pateaba. Y los hijos, te cuento que los hijos son una fuerza de uno, pero también su talón de Aquiles. mm, Ellos son como una arma de doble filo. Entonces, para mí siempre fue mi fuerza, pero también mi debilidad. Mi debilidad. O sea, que yo la veía y lloraba porque esa sí, niña no tenía por qué estar pasando por esto. sí, ¿Sí? Entonces, también me puse a pensar en los niños enfermos de cáncer. O sí, sea, y digo, ¿por mm, qué? sí, El porque cáncer es una enfermedad muy cruel. Un niño no merece eso. no, no, la vida es muy dura, la vida es muy dura, sí, tiene muchos matices la vida. Mm. Ay, sí. Sí. ¿Cómo fue, digamos, como la parte de Leo? Digamos, vamos a hablar un poco más de tu familia. Has logrado conformar una familia que tiene una vena artística fuerte.
Leo hace música, también él es artista, él pinta, él es muralista y esa pasión también se la ha transmitido a Miranda. Entonces ya nos has hablado un poco de los dibujos de Miranda, que eran también muy, o sea, una fuerza. Ahora también para ti, ¿qué significa los dibujos de Leo? ¿Sí? Él hace poco hizo una obra que yo la vi, pues la expusieron, es una obra hermosa, me encantó, es preciosa, es tuya, de tu cuerpo, con tu pelo corto, con unas gafas, con tu estilo, con la bolsa de ostomía. Y, y bueno, esa es una obra de arte. ¿Qué significa para ti que tu esposo te pinte? ¿Qué significa que haya pintado todo ese proceso? Bueno, alguna vez hablábamos que la forma en la que nosotros hacemos catarsis es por medio del arte. El de Miranda es dibujar, el mío es escribir, y el de Leo es pintar, pero él no había hecho nada. Entonces yo le dije, amor, o sea, y por esa época, eso fue hace como un mes, está súper tensionado, que no sé qué. Entonces yo le dije, ven, y si haces una hora de catarsis sobre todo el proceso que has vivido, porque todo el mundo se centra en el enfermo, pero el cuidador juega un papel supremamente importante, indispensable, ¿sí? Porque de ese cuidador dependen muchas cosas de nosotros emocionalmente, ¿sí? O sea, no falta el cuidador brusco, no falta el cuidador amoroso, no falta el cuidador despistado, entonces es una persona muy importante, o son personas muy importantes en la vida de nosotros que estamos enfermos. Entonces él hace una obra que me tomó por sorpresa porque no pensé que le hiciera de mí. Y esa obra es muy linda porque no sé si te diste cuenta, el bikini es azul, ese bikini es hecho con la tela quirúrgica de la bata con la que me hacían las radios. Mm, Entonces tiene ese toque especial. Eh, Está la bolsa de la ostomía que yo usé cuando fui a la playa y él la hizo en dorado porque finalmente yo pues superé la enfermedad y ese dorado es como un oro de los dos, ¿sí? sí. Es como el primer puesto, como el trofeo. Eh, las gafas rosadas y el pelo rosado fue en honor a Miranda Mm. porque ella tiene ese color y está como su toque. Ella me ha hecho a mí algo muy lindo y es su toque femenino. Ujú. Me ha sacado ese toque femenino rosa pink que yo no tenía ni tuve sino hasta ahora. Entonces él puso el pelo rosado y las gafas rosadas que hacen parte de, de mi nuevo outfit y demás. Y Ujú. esa obra habla de un trabajo conjunto del enfermo y el cuidador. Ok. Entonces, para mí es un orgullo y es muy lindo porque el amor no solamente decirlo, ay te amo, sino es hacerlo, es con hechos. Y no es que ese cuadro sea un hecho, sino es un trabajo en equipo de dos personas, una que está enferma y la que no hizo todo lo posible con toda la paciencia y el amor del mundo que puede tener un cuidador, porque yo también he cuidado a personas enfermitas y no es fácil, a uno se le salta la piedra y lo quiere mandar al como, como la animación ay, no me acuerdo de una muñequita manga que está botando a alguien por la silla de ruedas, y es como, Ah, ¡ah! sí, sí, Sí. sí. Entonces no es fácil, pero eh, es un cuadro muy lindo, está todavía Mm, expuesto en la galería y es de esas cosas que uno dice, ah, sí, qué y él bello. descansó, Sí. él descansó, él sacó esa fuerza reprimida que tenía porque eh, a él le dio ansiedad, a él le dio también episodios depresivos, Claro. eh, él lloraba, creo que lloró mucho más que yo, de Mm. verme cada nada en urgencias. Entonces, bueno, es un trabajo lindo en equipo de dos personas que se quieren bastante. Ay, qué belleza. Mm. Yo pues estoy lejos, pero le comenté ahí, qué belleza, así igualito se me salió. Y sí. Sí. Linda misión. Ay, sí. A veces uno le gustaría ir un rato allá, pero bueno, no se puede. Sí.
Em, bueno, ¿qué otra preguntita teníamos por acá? ¿Cómo fue la relación médico-paciente? Esta pregunta es importante porque muchas veces estos médicos realmente son demasiado importantes en este proceso. Y ahí, como habíamos hablado también, que a veces hay mucha violencia en las EPS o en las clínicas, en los hospitales, pero aquí, ¿cómo te fue a ti con tu médico? Porque obviamente no todos son malos, no todo es malo. Y el médico es como también ese luchador, ¿no? Como decías ahorita, hay un cuidador, bueno, hay alguien que trata, que se... ¿Cómo fue esa relación con el médico? Pues mira, gracias a Dios, yo tuve un excelente médico. O sea, yo a ese señor lo amé, lo amo de hecho, porque lo veo en controles todavía. Pero es que él es muy serio. Y es una persona que tú lo dices, no, que señor tan serio. Pero es un señor que a uno le habla con como son las cosas, pero con amor y con respeto, ¿sí? Porque es que hay médicos que son guaches, Ujú. ¿sí? Como, sí, la raja y tal, no. Sí. De hecho, si yo iba por la ruta oncológica de la clínica, mi operación de ileostomía hubiese sido o más tiempo o de por vida. Este señor pues, prácticamente se la jugó por mí y dijo, no, tú estás muy joven, vamos a hacerla reversible. Y me acuerdo muchísimo que cuando yo despertó los ojos, desperté de la primera cirugía, que cuando me pusieron la bolsa, ahí mi depresión fue ¡fu! Ahí fue cuando volví a requerir al psiquiatra y todo. Pero yo estuve uy, es que me acuerdo y estuve muy mal. Estuve una semana hospitalizada, pero yo lloraba, yo sentía que lloraba lágrimas de sangre de cómo me veía, cómo me sentía, de lo incómodo que era para mí. Y él llegó un día fuera de su horario laboral, porque ellos tenían un horario para pasar, y se sentó al lado mío y me dijo, ¿por qué lloras? Mm. Si ya acabaste de pasar lo más duro. Entonces yo le dije, pues que yo me siento mal con esta bolsa y digo, no, es incómodo, pero es que esto es lo que a ti te hace vivir. Y me abrazó. Y yo, ah, o sea, eso me quebró porque o sea, se, un médico se salió como de sus cosas éticas Sí. y lo hizo porque me vio en el piso, o sea, me vio Mm. mal. Y a partir de ahí, él empezó a tener, por ejemplo, que antes nos veíamos cada mes, ahora nos veíamos cada 15 días. Me preguntaba cómo está, y me preguntaba cómo estás emocionalmente. Eso dice mucho. Emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Porque a él solamente le corresponde la parte del colon y recto y ya. No, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van las cosas? A mí esas preguntas me decían un yo no sé qué por acá porque yo sentía que me estaba hablando mi papá, yo sentía que me estaba hablando mi mamá, o sea, yo sentía que obviamente él vela por la salud de sus pacientes, pero conmigo fue como un papá mientras Ujú. estuve hospitalizada. Ya después con el tiempo, bien, o sea, muy bien, él conmigo siempre fue una persona que me explicaba las cosas con amor. A veces uno no entiende muy bien los términos médicos o no sé qué. Él me decía, mira, esto quiere decir esto quiere decir lo otro, esto quiere decir que de pronto tal cosa. Entonces yo sentía que primero no me sentía bruta, porque uno con médicos como, ok, sí, ajá. Mm. Él me hacía todo lo posible para hacerme sentir bien y cómoda. Entonces, mi relación con los médicos con él fue maravillosa. Y realmente con todo el equipo médico, lo que ahí era oncólogo, coloproctólogo y bueno, las enfermeras, que es otro cuento, pero en su mayoría muy bien. Ujú. Entonces, con él, que si algún día escuchas esto, Jorge, te quiero. Qué lindo. Bueno, ya para terminar, ¿cuál ha sido sí, sobre todo la personalidad que has desarrollado a lo largo de este camino? Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque mi mamá me dice que yo soy de la personalidad que donde llego me hago notar. Y bueno,
razón en eso. Yo siento que la personalidad que yo he tomado es, si antes yo era fuerte, ahora soy mucho más fuerte. Soy mucho más decidida. Ujú. Y también algo que he sentido, y es que, bueno, cuando uno está enfermo, es pues perfectamente mirar la familia que se queda contigo y los amigos también. O sea, es algo que o te dejan o se quedan contigo, Te ¿sí? dejan, es Yo verdad. noto, ¿En serio te dejan? eso es muy cierto. No, pero ¿en serio? ¿Hay gente que Sí, te dejó? en No lo puedo serio. creer. Yo tengo amigos o conocidos, ahora son, que desde que estoy enferma y todo eso, y una vez me lo encontré con uno y me dijo, es que yo no la quiero molestar, y yo, a veces sacan excusas porque piensan que uno ya no vale, que pereza una persona, y sí, que pereza una persona que esté tan enferma, digamos en mi caso que tengo fibromialgia, asma, cáncer, X, Y, Z, T, o sea, de todo, pero pues es que a mí eso no me define, ¿sí? Sí. Son mis decisiones y mis actos lo que me definen. Entonces me he vuelto muchísimo más selectiva, Ujú. muchísimo más selectiva. Y me he vuelto una persona que antes yo no era tan así, pero ahora disfruto las cosas muy mínimas, muy pequeñitas, las cosas que no parecen que tengan disfrute, como el simple hecho de sacar a mi perro al parque. O sea, eso Ujú. anteriormente yo era como, ay, Dios mío, no, lo veo como que delicia, porque ella sale, yo salgo. Me he vuelto una persona que valora a las demás mucho más. Sí, a Ujú. veces uno se centra en que me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, no, y la otra persona también vale, y valen por lo que hacen y por sus hechos, no por lo que dicen o lo que quieren mostrar, porque hay gente que es muy fantoche, Sí. ¿sí? Entonces, me he vuelto eso, me he vuelto una mamá muchísimo más descomplicada. Yo era antes doña relojito, esto. Con lo único que yo soy súper estricta es con el higiene del sueño, que Ujú. eso sí, mejor dicho, si se va a despelotar con el sueño, que sea cuando ya se mande solita, pero por el momento me interesa mucho que ella tenga un higiene del sueño muy bueno, Ujú. y me he vuelto un poco más descomplicada. Es que yo antes era como, no cojas eso, que eso tiene gérmenes, no, esto, súper cuadriculada con eso. No parece, pero yo era así. No, fiestas no porque tos. No, esto no porque mocos. No, no cojas eso. Ay, lávale las manos al niño. O sea, era muy quisquillosa. No, ya no. Cero, cero. Ya ahorita si llega, mejor dicho, embarrada, que llegue embarrada. Que yo era muy cansona con eso. Y mi esposo me decía, ya, párale un poquito, que es que tampoco, o sea, tampoco le exageres la nota. Y yo era así de, no me cojas nada del piso. Entonces me he vuelto una persona de pronto con unas características más firmes de las que tenía antes, pero sobre todo una persona apasionada por la vida, no por alguien, sino por mí, ¿sí? Ujú. Y una persona que tiene muchas ganas de salir adelante, de hacer muchas cosas. Y cuando, yo también digo, cuando no se puede, no se puede. Una persona que no fuerza las cosas, Sí. porque eso sí, ni a la fuerza ni los zapatos no entran. O sea, es esto de dejar que fluya, pero también ayudarle un poquito a las cosas, porque es que si uno se pone el hippie, fluya. Ujú. Y si no fluye, mirar de dónde, sí, mirar posibilidades. Entonces, así me volví. Ok. Bueno, eso es muy positivo. ¿Y qué le dirías a esa Ángela que estaba atravesando este camino que pueda servir a las personas que también están pasando por un proceso tan fuerte como una enfermedad o como un cáncer o otro tipo de enfermedades que comprometan también pues así como en este nivel la vida y también pues para los trastornos mentales? ¿Qué le dirías a esa Ángela de ese momento y pues que eso seguramente le va a servir a las personas que están escuchando? Bueno, que las cosas no son tan terribles como parecen. Eh, Como primera medida les diría eso. Lo segundo es que siempre que tengan algo que lo más mínimo sientan que no está normal, no lo normalicen. No normalicen estar enfermos, no normalicen los resfriados. Hay personas que viven resfriadas.
no normalicen mm, reunirse o estar con gente que ustedes sienten que no los valoran, ¿sí? Porque siempre habrá alguien que los valora. Eh, si alguien se va del lado de ustedes por estar enfermo, créanme que les están haciendo un favor. Créanme que les están haciendo un favor. Si usted tiene una relación amorosa y esa persona decide irse porque está enfermo, muchas veces uno dice, ay, tenaz, terrible, pero también hay que pensar que esto, no, esto que uno vive cuando está enfermo no es algo para todo mundo, ¿sí? mm, Y también es bueno afrontar las cosas uno solo por sus medios cuando le toca, si no, si le toca, o sea, si no tiene la posibilidad, pues en lo mejor no hacerlo. Pero cuando se alejan personas de su lado porque está enfermo o porque padece de ciertas cosas, pues le están haciendo un favor realmente. Es muy feo estar enfermo y pensar que lo otro, que si hizo, que si no hizo, que si no me dijo, que si no me acompaña, cuando uno está enfermo, que es centrarse en uno. Y eso, centrarse en uno. Es una llamada para centrarse en nosotros, en nuestros hábitats, en nuestros alimentos, en todo lo que hacemos. mm, Eso ok. les diría, mi Sonia hermosa. Bueno, ¿Qué mi tal? Angie, pues muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto que se llama La Vida. Precisamente yo estoy muy contenta que estés viva. O sea, obviamente, como te lo dije cuando fui a Colombia, yo pues estoy lejos, pero desde aquí pues traté como de estar siempre presente. Y bueno, como una vez te lo dije, que estabas con tu hija, que decías, no, pues estoy aquí en la clínica y mi hija está allá y todo, y yo siento que no estoy con ella. Ah, no, era que ella estaba enferma en la clínica y que tú no podías ir allá porque tenías defensas muy bajitas. Pero yo te decía que no, que de todas formas yo acá, por ejemplo, tengo mucha gente alrededor, obviamente no mucha, es decir, vivo con personas, con roommates que no somos los mejores amigos, o sea, pero, o sea, yo no tengo con una persona una comunicación como la que tengo contigo, ¿sí me entiendes? Y eres como ese punto importante para mí, sobre todo aquí lejos. Eres como de esas personas que son como, o sea, muy importantes. Entonces, pues, la distancia como que, gracias a Dios, a todos estos aparatos y todo, podemos escucharnos y también me parece muy lindo me hayas permitido ser parte de tu proceso y que nos lo cuentes hoy. Entonces, Gracias. muchas gracias y bueno, nos escuchamos en otro episodio. Pero por supuesto, muchas gracias y gracias por la invitación tan linda. Son cosas de la